Hola a todos, bienvenidos otra vez a este curso de R. Vamos a continuar en este video. Hablaremos de tabla de distribución de frecuencia simple. Para recordar muy en general qué es una tabla de distribución de frecuencia simple, bueno, retomemos el data frame o la tabla que habíamos creado en el video anterior, que es esta tabla de acá, que contenía tres columnas: la columna para la variable edad, para la variable sexo y para la variable nivel de estudios. Entonces lo que haremos en esta ocasión será, bueno, suponer que lo que deseamos es construir una tabla de distribución de frecuencia simple para la variable sexo. Es decir, tendríamos algo como lo que se encuentra acá. Aquí podemos corroborar muy fácilmente. Tenemos tres datos con el valor femenino y la frecuencia acá es 3. Y dos datos con el valor masculino y la frecuencia es 2, ¿no? Entonces, digamos que la tabla que nos tiene que dar R es esta, ¿no? Para corroborar que el ejercicio esté bien. Obviamente aquí perdonen, pues no voy a usar formato APA ni mucho menos. Me quiero enfocar más en la parte de R, pero bueno. Solamente pues, me falta el título, el número de tabla y demás. ¿Qué es lo que vamos a hacer para, bueno, o de qué función nos vamos a auxiliar para crear esta tabla? De la función table. Esa función, como hemos dicho, bueno, va seguida de paréntesis, o igual, al igual que cualquier función en R. Y en particular, aquí adentro le podemos pasar muchos parámetros. El parámetro que nosotros vamos a pasarle es el siguiente. Simplemente vamos a escribir el nombre de la columna. O sea, vamos a ver esta tabla que tengamos y vamos a ver el nombre de la columna de la cual deseamos hacer la tabla de distribución de frecuencia simple. En este caso pues es la columna esta de sexo, y le vamos a poner un igual, y posteriormente vamos a colocar el nombre de la tabla, o sea, como le hayamos puesto a toda esta tabla, que si recordamos el video anterior le denominamos data frame-tabla, si recuerdo bien. Entonces pondríamos eso, un signo de pesos, y después del signo de pesos nuevamente colocaríamos el nombre de la columna de esta tabla, ¿vale? Entonces vamos a pasar a R rápidamente para ver cómo hacer esto ahí. Y listo. Entonces lo que vamos a hacer aquí es simplemente, bueno, pues tenemos nuestro, nuestro código que hemos desarrollado en los últimos 3 videos. Aquí le voy a llamar frecuencia simple ahora a mi workspace, pero es el mismo que hemos estado usando. Solamente le he venido cambiando el nombre en función del tema que damos. Y bueno, recuerden ustedes que deben de colocar el nombre de su tarea, un guión y su nombre completo comenzando por apellidos. Y también siempre pues en darle aquí en update para que pues se actualice su código y yo pueda verlo completo. ¿Qué vamos a hacer entonces? Lo primero es que voy a ejecutar todo este texto simplemente para ver lo que habíamos desarrollado anteriormente. Y bueno, ya sabemos, no habíamos definido un vector que llamamos edad, está por acá, otro vector que llamamos sexo, después definimos bueno, convertimos el vector sexo en un factor, ¿no? Que le llamamos factor sexo, y posteriormente creamos un vector que era nivel de estudios y también lo convertimos pues en un factor. Lo tenemos por, está por aquí, ¿no? El factor nivel de estudios. Déjenme hacer más grande esto para que lo podamos ver mejor. Por acá está el factor. Y posteriormente creamos un data frame, o sea, una tabla, ¿no? Que quedó más o menos de esta manera. Entonces solamente para recordar, y bueno, también para que cargue todos los datos R, puesto que no los tenía cargados porque había cerrado el navegador. Entonces, como habíamos dicho, ¿qué vamos a hacer aquí? Simplemente, en primer lugar, vamos a darle un nombre a la tabla. Y esto es muy importante porque, voy a volver aquí a Word, pues ustedes se darán cuenta que esta tabla de aquí, esta tabla de distribución de frecuencia simple que queremos crear, pues es una tabla que en esencia es como esta. Es decir, ¿cómo la podríamos construir? Bueno, si esta la construimos con un data frame, pues esta también la vamos a construir con un data frame. Entonces, a esta tabla de acá le habíamos asignado un nombre, a esta también le vamos a tener que poner un nombre. Recuerden que siempre debemos nombrar todos los objetos en R. Entonces, vamos a pasar al código. Vamos a escoger un nombre primero para la tabla. Yo creo que yo le pondría tabla frec, por ejemplo, guión bajo sexo o algo así, porque pues quiero hacer una tabla de frecuencia de la variable sexo. Y al igual que siempre, pues le asignamos valores con la flechita hacia la izquierda. Y como ya dijimos, recuerden que la sesión pasada definimos un data frame de esta manera, pues en este caso lo haremos igual. Diremos data frame y pues sus paréntesis, ¿no? Como anteriormente. Sin embargo, aquí adentro, en lugar de pasarle vectores o factores, lo que vamos a hacer es pasarle la función table, que era la función que habíamos puesto en nuestra presentación de PowerPoint que mostraba hace un momento.
Y como dijimos, esta función table lo que debe de contener es, en esencia, aquí entre paréntesis, el nombre de la columna, que bueno, la columna aquí se llama factor-sexo, ¿no? Por eso también la imprimí. Entonces voy a decir, bueno, quiero la columna factor-sexo, y eso va a ser igual al nombre de la tabla de donde quiero sacar los datos, que pues recuerden que fue esta que llamamos dataframe-tabla, aquí está, dataframe-tabla, va a ser igual a dataframe-tabla, signo de pesos, y nuevamente le doy el nombre de la columna, que en este caso es factor-sexo. ¿Okay? Con eso ya tendríamos para nuestra tabla de distribución de frecuencia simple. ¿Qué voy a hacer ahora? Simplemente llamo a la tabla frec-sexo para que claramente pues, la imprima R. Voy a borrar aquí mi consola y simplemente voy a ejecutar estas dos líneas de código. Entonces, si se dan cuenta, pues ahora sí ya me aparece, ¿no? Factor-sexo, que es la variable que estoy sacando, me dice femenino, pues tiene una frecuencia de 3 y masculino tiene una frecuencia de 2. Entonces, de manera muy rápida ya hemos hecho una tabla de distribución de frecuencia simple. Como se pueden dar cuenta, es muy rápido hacerlo en R. Y bueno, otra cosa que no había comentado, pero es importante. En esta parte de la derecha ustedes tienen pues digamos, este apartado que se llama Environment. Y pues ustedes se pueden dar cuenta que aquí tenemos distintos pues las variables que hemos venido definiendo, ¿no? El vector sexo, vector nivel de estudios, vector edad, factor sexo y factor nivel de estudios. Y por acá nos dice también datos, ¿no? Y tenemos tabla, data frame-tabla, y tenemos por este lado tabla frec-sexo. Que bueno, a esta no le llamamos data frame, pero incluso ustedes le podrían llamar data frame. No me gusta mucho la idea porque ya se hace muy largo el nombre, pero bueno, pues lo podrían poner. Yo en este caso lo voy a dejar así porque no quiero que se haga tan largo el nombre. Pero bueno, espero que con los ejercicios del video anterior pues ya tengan muy en claro que esto es un data frame. Este es el nombre de un data frame. Regresando al punto, si ustedes observan aquí tengo pues estas opciones. Si yo me posiciono aquí con el cursor y doy clic sobre esta data frame tabla, si se dan cuenta ustedes en esta parte me da la tabla que tenemos. La tabla que habíamos mostrado hace rato, ¿no? La tabla de que contenía vector-edad, factor-sexo, etcétera, etcétera. De hecho, de aquí yo la podría copiar directamente y llevármela, por ejemplo, a Word, ¿no? De manera mucho más rápida. Aquí puedo pues cambiarme de ventana. Y pues nuevamente, si doy ahora en tabla frec-sexo, pues se me abre mi tabla de distribución de frecuencia simple, como pueden observar. Y lo mismo, pues esto simplemente lo podría tomar, copiarlo y llevármelo a Word y directamente ya ahí editarlo pues para darle el formato APA. Entonces, como ven, es muy breve. Voy a cerrar estas ventanas y es muy breve la forma en la que se puede crear una tabla de distribución de frecuencia simple. Veremos un par de cosas más en algunos días que se pueden hacer. Y también, bueno, nos falta ver tablas de distribución de frecuencia agrupada. De momento, pues es todo. Dejo hasta aquí el video y nos vemos en el siguiente.